Hermanos, en los domingos anteriores, la palabra del Señor nos ha alertado en los riesgos que nos amenazan hoy. El caer en una vida superficial, mecánica, rutinaria, masificada. También el vivir dándole importancia vital al hacer y al tener, olvidándonos de lo esencial, el ser de cristianos, que vivimos el bautismo como un llamado a una existencia pascual. Cristo, el Señor, denunciaba actitudes en que podemos caer también nosotros en los domingos anteriores. El episodio de Marta y de María, hermanas de Lázaro. Jesús decía: Marta, Marta, te preocupas por muchas cosas y una sola es necesaria. María ha escogido la escucha que no le será quitada. Tan importante escuchar, porque la fe entra por el oído, una escucha de fe. Jesús denuncia a aquel hombre necio que acumuló muchos bienes para vivir, y el Señor le dijo: necio, esta noche te pedirán la vida. Pudiéramos decir que en el trastero de la muerte no se llevaría nada. El domingo anterior nos llamaba con insistencia el Señor a vivir vigilantes, a despertar de la indiferencia y el desánimo en que vivimos nuestra vida cristiana. Vivir en la espera del Señor, ya que solo el que ama puede vivir de esa espera que lo conduce a vigilar a cada momento. El Evangelio de San Lucas, hermanos, de este domingo, nos habla del fuego traído por Jesús, que caminando por Galilea se esforzaba por contagiar ese fuego que ardía en su corazón. Jesús desea que ese fuego prenda de verdad, que no lo apague nadie, que se extienda por toda la tierra y que el mundo entero se abrace. Y ese fuego es la pasión por Dios y la compasión por los que sufren. La pasión por Dios y por los débiles viene de Jesús y solo se enciende en sus seguidores al contacto del Evangelio y del Espíritu renovador. El gran pecado de los cristianos será que este fuego de Jesús se vaya apagando en sus vidas. ¿Para qué sirve entonces una iglesia de cristianos instalados en la vida sin pasión alguna por Dios y sin compasión por los que sufren? A Jesús le encanta vivir y hacer vivir, ya que Él es la vida, la verdad y el camino. Cuando sentimos a Dios como Padre y a todos los hermanos como nuestros hermanos, se cambia el modo de vivir. Del egoísmo pasamos a la fraternidad. Hoy se promueve una vida muy racionalizada, pero privada del amor. Hoy lo que manda en el mundo es el dinero y el consumismo. Pero las palabras de Jesús en el Evangelio de San Lucas de hoy nos invitan a reaccionar. He venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Cuando falta el amor, falta el fuego que mueve la vida. Sin amor, la vida se apaga. El amor está en el centro del Evangelio, no como una ley para cumplir, sino como el fuego que Jesús desea ver ardiendo en la iglesia y también en nuestros corazones.
Pidámosle pues al Señor que nos ayude a encender en nuestro corazón el amor a Él, pero también el amor a nuestros hermanos. Y así podemos hacer que nuestra vida sea una vida de testigos, de discípulos misioneros.